Hola tuteros, les saluda Héctor Heredia, bienvenidos a un nuevo video de su canal Jeren. Hoy vamos a ver lo que será el principio de los videos básicos para entrar y usar Blender. Anteriormente ya habían visto una introducción, pero vamos a empezar con este primer nivel 1 y en este video que va a ser como la parte 1 de este nivel 1, donde vamos a hablar sobre la interfaz y vamos a hablar o darle introducción a lo que son los modelados, ¿ok? Así que este video espero que les sea de mucha utilidad. Vamos a hacer una serie bastante larga donde espero abarcar cosas básicas, o por lo menos las cosas básicas que hasta el día de hoy yo sé manejar. Así que vamos con el video y espero que les guste. Antes de comenzar, te quiero invitar a que visites la tienda virtual de Jeren.com, donde encontrarás increíbles productos que he creado para ti. Además, hay una sección de recursos gratis muy entretenida, bastante potente, que subo cada semana. Así que chequea el link en la descripción. Pues muy bien, ya estamos en lo que todos conocemos, bueno, o por lo menos los que ya vieron la introducción hace meses atrás de Blender. Esta es la interfaz, digamos es la ventana o el panel del viewport, que dicho sea de paso traducido en español es como la ventana de vista, ¿no? La ventana donde nosotros podemos ver nuestro modelado, lo que estamos haciendo y todo eso, ¿no? Entonces yo les voy a mostrar las cosas básicas que pueden ver ustedes. Si alguno nunca ha manejado un software de 3D o modelado 3D, puede que no se siente identificado, pero para los que sí lo han hecho, pues seguramente esto les hace mucho sentido, ¿no? Fíjense que yo me estoy moviendo. Vamos a por lo menos ver las primeras cosas básicas. Por ejemplo, acá tenemos la herramienta mover, que si tú la seleccionas y seleccionamos este cubo, efectivamente nos va a mostrar lo que son los gizmos de mover, que nos permite desplazarnos. Por ejemplo, si yo agarro la flecha roja en el eje X, que si lo ven acá, el eje X está pintado de rojo y el eje Y está pintado en verde, y el eje Z, que no se ve pero que nosotros podemos activarlo desde acá, si mal no recuerdo está por aquí, sí, podemos ver el eje Z, ¿ok? Y fíjense que yo puedo moverlo acá con la flecha, por acá puedo mover en Y, por acá me puedo mover en Z, y de esa manera, ¿no? Entonces eso lo hacemos a través de la herramienta mover, que como ven es bastante básico. Y obviamente si yo hago clic fuera de alguna de esas flechas, puedo hacer un movimiento en todos los ejes, o digamos en todos los planos que tengo visibles. Fíjense que de esta manera yo lo puedo mover totalmente libre. Luego tenemos lo que es la herramienta de rotación, que como ven hay cuatro elipses que podemos nosotros estar viendo. Otra vez vemos los colores, que nos permite rotar en el eje X, en el eje Y. Vamos a acercar esto un poco más para que lo vean bien. En el eje Z, ¿no? Y finalmente ven este círculo blanco, que básicamente lo que nos permite es digamos rotar nuestro objeto según la vista frontal que nosotros estamos teniendo, ¿no? O la vista actual. Si yo me paro acá, va a rotar de acuerdo a esta vista, ¿ok? Ahora, si hago un clic afuera, pasa lo mismo que con la herramienta mover. Me permite, digamos, mover el objeto de forma totalmente libre. Esto es, digamos, lo que es la herramienta mover, que la tenemos allí. Y tenemos también obviamente la típica herramienta de escala, que valga la redundancia nos permite escalar nuestro objeto en los diferentes ejes como el que tenemos nosotros acá, ¿ok? En el eje Z, en el eje X e Y. Este lo mismo pasa, si yo agarro el anillo blanco, nos permite escalar de forma proporcional todo el objeto en la vista en la que yo estoy, ¿no? Y si yo hago un clic afuera, hace exactamente lo mismo. Ahora veamos lo que son, por ejemplo, ya que vimos las herramientas básicas como es mover, rotar y escalar un objeto, veamos cómo, por ejemplo, yo me muevo con la cámara. Si tú agarras tu cursor y tienes un cursor con scroll, que yo creo que hoy en día son pocos los que no tengan un mouse con scroll, ¿verdad? Con el scroll, fíjense que yo puedo hacer zoom. Si yo ruedo la ruedita, puedo hacer zoom, alejar, acercarme. Pero con la misma ruedita, si yo la presiono, si yo presiono el clic de la rueda, esto me permite rotar, ¿ok? Me permite rotar alrededor del objeto que yo tengo seleccionado. Por ejemplo, aquí tengo una cámara y yo puedo rotar alrededor de la cámara. Tengo aquí una luz, puedo rotar alrededor de esa luz. Y tengo acá el cubo y puedo rotar alrededor de ese cubo. Luego está la tecla Mayus o la tecla Shift de tu teclado, que no es la misma tecla Block Mayus para aquellos que usan un teclado en español, no es esa, sino la tecla que está debajo de Block Mayus.
Si yo presiono esa junto con el clic del scroll, me permite desplazarme con la cámara, de manera que yo puedo hacer estos paneos y tener otras vistas de, digamos, de la cámara, ¿no? También está, y con eso vamos a pasar un momento ya a lo que es hablar del tema de los atajos de tecla o los shortcuts. Nosotros podemos tener las diferentes vistas típicas de 3D, ¿no? Frontales, lateral, posterior. Todo eso nosotros lo podemos hacer, si bien nosotros podemos hacerlo desde el gizmo acá, que quiero ver la vista superior, que sería el eje Z. Si yo presiono la X, veo la vista lateral desde el lado izquierdo. Y si presiono Y, veo, esto sería como el equivalente a la vista frontal en este caso. Porque fíjense que el eje Y está acá y este sería el frente de mi cubo. Pero suponiendo que esto, no sé, esto yo lo escalo así, el frente sería ahora mismo este, ¿no? Si le doy en Y, estoy viendo el frente del cubo, que es la parte más larga. En X veo la vista lateral, que es la vista, digamos, del lado izquierdo, derecho. Y tenemos la vista frontal, perdón, la vista superior, que es la parte de arriba del cubo, ¿ok? Eso es exactamente lo que nosotros hacemos con los gizmos, pero también lo podemos hacer con los atajos de tecla, lo cual nos ahorra muchísimo tiempo. Y de hecho yo desde ahora mismo, y en la introducción también se los hice ver, memorícenselos. Son muy importantes y aumentan mucho tu flujo de trabajo y la rapidez con la que puedes enfocarte en otras cosas y no perder el tiempo en estas cositas, ¿no? Que al fin de cuentas se vuelve algo muy monótono y repetitivo todo el rato cuando uno está modelando. Entonces, por ejemplo, para tener la misma vista superior con el teclado numérico, eso sí, tu teclado tiene que tener la opción de teclado numérico. Si no, ya ahorita mismo yo les voy a mostrar qué se hace en la configuración. Yo presiono 7 y me permite ver la vista superior. Fíjense cómo aquí ahora el gizmo aparece la Z superior, ¿no? Si yo presiono control 7, veo la vista de abajo. Sería lo contrario a la superior. Sería como, fíjense que aquí aparece menos Z porque lo estoy viendo desde abajo. Ahora, ¿cómo hago yo para ver, por ejemplo, la vista frontal? Le doy la tecla 1 y estoy viendo la vista frontal, que sería desde el eje Y. Si presiono control 1, veo la vista contraria a esa vista frontal, ¿no? Y por último tendríamos 3, que sería la vista lateral, y control 3 me permite ver la otra vista lateral, ¿ok? También hay otro truquito, es que con la tecla 5 yo puedo cambiar de la vista panorámica a la vista ortogonal. Esto me sirve, por ejemplo, si yo presiono con las teclas del teclado numérico el 4, presiono 5 ahora, estoy viendo un paso a la izquierda de mi vista, en este caso de mi vista lateral. Si lo vuelvo a dar al 4, veo un poquito más allá. Si vuelvo un poco más, fíjense cómo va rotando hasta que incluso paso a la vista frontal, que sería en el eje Y, ¿no? Lo mismo pasa para la vista superior. Si por ejemplo yo le doy al 8, sería, ahí se pone en vista panorámica, yo le doy al 5 y veo la vista ortogonal, ¿ok? Fíjense perfectamente. Esto, aunque no lo crean, es súper útil, sobre todo cuando uno está usando mucho el tipo de vista y estoy modelando algo, pero no lo quiero ver en la vista panorámica, sino que quiero de repente editar algo y saber exactamente el nodo o el punto donde quiero hacerlo y que sea totalmente simétrico y que caiga en el corte. Para eso sirven mucho las vistas ortogonales y hacer este juego con el teclado, ¿no? Ahora pasemos a ver, ya que vimos estas cositas de cómo navegar, de cómo mover los objetos, cómo moverse, digamos, en el viewport. Podemos ir nosotros ahora a lo que es el edit. Vamos a las preferencias y, por ejemplo, si tú no tienes un teclado numérico y no lo tienes, tú puedes venir aquí a las preferencias del Blender y te vienes acá donde dice input, que sería cómo configuras tú los periféricos de entrada. En este caso generalmente es el teclado y el mouse. Por ejemplo, para el teclado, fíjense que aquí hay una opción de emular el teclado numérico. Te dice, las teclas del 1 al 0 actúan como las del teclado numérico. Útil para portátiles, te lo dice. Especialmente lo pensaron porque obviamente los teclados portátiles, sobre todo los más pequeños, no traen este teclado numérico, ¿cierto? Entonces, yo al darle allí con el teclado numérico que yo tengo acá, o sea, mi teclado o las teclas de números que traen todos los teclados, si yo le doy al 1, fíjense que actúa de la misma forma que actúa el teclado numérico. Lo que va sucediendo con esto es que, por ejemplo, esto desactiva otros comandos que generalmente Blender
toma con esto, ¿no? Y entonces hay que hacerlo de forma manual. Pero ya sabes que, por ejemplo, está allí. Si tú no tienes un teclado numérico, lo puedes activar desde allí. E incluso si tu mouse, por ejemplo, no tiene este botón de scroll, como yo les mostraba hace un momento, no tiene el botón de scroll y no tiene ese clip, tú también puedes activar acá que emular el tercer botón del mouse. Te dice aquí, dice emula el botón central del ratón usando la tecla Alt más clic izquierdo. De esa manera podrías emular como que tienes un tercer botón en tu mouse si es que no lo tuviese, ¿ok? Bueno, además está recomendarte que te pases y eches un vistazo a las preferencias de Blender, porque hay muchas cosas que puedes sacarle provecho si sabes entender y ver esto. Por ejemplo, empezando por aquí en la interfaz, puedes cambiar el idioma de la interfaz, que yo en este momento yo lo tengo activado en español, pero solamente para las tooltips. ¿Qué son las tooltips? Son las descripciones, como ahí lo dice, te traduce las descripciones al pasar el ratón sobre los elementos de la interfaz. Es súper bueno porque te da explicaciones de, por ejemplo, lo que estábamos haciendo nosotros ahorita en este menú de input. Al yo, por ejemplo, pasar aquí el cursor, te dice las teclas del 1 al 0, actúan como las teclas del teclado numérico. Entonces te da esta descripción, lo cual te permite a ti entender, bueno, esto funciona para esto. Entonces es muy importante eso, y yo de todas maneras les recomiendo que se pasen por acá. Luego en otro video vamos a ver estas cositas como los add-ons, que es muy práctico y útil dentro de Blender, y otras opciones como los pies de menú y todas esas cositas que luego vamos a estar viendo, ¿no? Lo siguiente que vamos a ver para, digamos, terminar esta parte de lo que es la interfaz, lo que vamos a ver nosotros un poco es el tema de digamos, de cómo nosotros podemos agregar opciones a un menú rápido de opciones. Por ejemplo, miren, si yo presiono la letra Q, fíjense que salen los favoritos rápidos, que son los que yo tengo agregado. Que por ejemplo, yo desde acá puedo activar, ver la vista wireframe o la vista cableada de, digamos, de mis objetos. Que ahora mismo no hay ninguna diferencia, pero fíjense cómo aquí, si yo lo activo, se ven los biselados o las aristas de este cubo, ¿no? Por ejemplo, fíjense que yo, por ejemplo, puedo agarrar y aplicar un modificador y le agrego 3 vértices y puedo empezar a ver allí, fíjense, puedo empezar a ver allí los vértices y digamos, las aristas que se van creando de acuerdo a este modificador que yo le puse. Si yo desactivo eso, obviamente no estaría viendo nada de eso. Eso puede ser muy útil para cuando uno está modelando. Y así un montón de otras cosas más, como agregar un vértice, agregar curvas, biselado, como que fue lo que yo hice ahora. Y es muy sencillo. Fíjense que, por ejemplo, tú vienes aquí a los modificadores y tú quieres agregar, por ejemplo, el Subdivision Surface, le das clic derecho y acá te aparece la opción agregar a Quick Favorites. Si le doy clic allí, presiono la Q y ahora lo voy a tener acá, ¿ok? Lo mismo, no sé, si voy aquí a View y voy en, no sé, Navigation, o aquí objetos, por ejemplo, que fue uno de los que yo agregué, no sé, cada vez que yo tenga esto, quiero convertir esto en un trazado, puedo venir a convertirlo en malla y doy clic derecho, agrego aquí favoritos y ya me aparece acá. Lo voy a tener por aquí, parece que ya lo tenía, claro, ya yo lo tenía, por eso me aparece que es el mesh. Y así es como puedes ir agregando prácticamente todos los menús o todas las opciones que hay en Blender se pueden agregar allí al Quick Favorite, y crean que es súper rápido tener esa opción allí, te ahorra muchísimo tiempo, porque por ejemplo si quieres, no sé, la vista gimbal, le dices acá, bueno, esta por ejemplo son opciones que no se le pueden agregar al Quick Favorite, pero sí te permite asignarle un atajo de teclas, ¿cierto? Lo mismo para acá, por ejemplo, estas cosas generalmente no las permiten, pero por ejemplo creo que claro, es que generalmente como estos son opciones propias del viewport, no te deja hacerlo, ¿no? Pero cuando son agregar efectos o funciones que puedas hacer dentro de los objetos o que puedas modificarlo, por ejemplo, todas estas cosas que están acá de objetos, relaciones, hacer local, que seleccionar objetos, tú le puedes aquí agregar a favorites y tenerlos allí, ¿no? Y después lo puedes quitar desde acá mismo, remover y los quita. Por ejemplo, yo ese no lo uso, igual que el Subdivision Surface.
Solamente tengo ahí los que a mí me interesan, ¿no? Entonces, esas son, digamos, a primeros rasgos. Yo sé que obviamente hay muchas cosas que después las vamos a ir viendo, pero a primeros rasgos estas son las cosas básicas con las que yo creo que pueden ir empezando a entender cómo te puedes manejar dentro del viewport de Blender. Bueno, ahora sí pasemos a ver brevemente lo que es el modelado como tal. ¿Qué es el modelado y cómo se hace en Blender? Básicamente el modelado es como una conjugación del verbo modelar, ¿no? Como que básicamente un sinónimo sería como construir, crear formas, en este caso tridimensionales. Eso es básicamente modelar. Lo que generalmente hacemos nosotros en un papel cuando dibujamos algo, un dibujito, ¿no? Hacemos un muñeco, un auto, lo que sea. Bueno, aquí lo hacemos, pero en 3 dimensiones. Y eso es básicamente modelar. Lo estamos modelando en 3D. Por eso quizás muchas veces escuchan otros diseñadores que dicen, bueno, no, yo hice el modelado 3D de esto. Básicamente lo dibujó en 3 dimensiones, ¿no? Esto es. ¿Cómo se modela? Bueno, es muy sencillo. Fíjense que como Blender trabaja muchísimo con lo que son los atajos de tecla, si yo presiono Mayús A, me abre el menú de objetos básicos que yo puedo agregar a mi escena o a mi espacio 3D. Los más básicos de ellos, por supuesto, son las mallas primitivas que siempre hemos visto, como son el cubo, un círculo, una esfera. Ojo que no es lo mismo un círculo que una esfera. La esfera tiene volumen, el círculo no, sencillamente es un anillo que luego ya tú puedes irle dando forma, ¿no? Tenemos el cilindro, tenemos el cono, el torus, que viene siendo como una dona. Pero la idea mía, digamos, en esta serie de videos es que hagamos algo sencillo. Me gustaría que ya luego se los voy a mostrar. Deberían estar viéndolo ahora mismo, el modelado final que deberíamos tener al final de esta serie de videos básicos. Esto podría ser como un curso. Y vamos a hacer este vasito con unos lápices y una libreta, ¿no? Entonces, digamos, aquí hay 3 objetos básicos que nosotros vamos a estar realizando, que va a ser el vaso, el lápiz y la libreta. Podremos empezar básicamente en este momento por lo que es hacer un lápiz. Y el lápiz, la mejor forma que yo creo que sería es a través de un cilindro. Yo le doy cilindro y tenemos el cilindro. Voy a eliminar el cubo. Ahora, ese cubo siempre está ahí, cuidado, porque Blender siempre, cuando nosotros creamos un archivo nuevo, por defecto te pone el cubo, te pone la bombilla esta, ¿no? Te pone una lámpara y una cámara. Bueno, yo suelo eliminarla y solamente quedarme con lo que me interesa. Tenemos el cubo y fíjense, lo voy a crear de nuevo porque hay algo que no ignoré cuando los agregué. Fíjense que yo agrego el cilindro. Y acá abajo aparecen, digamos, como los primeros parámetros de nuestro cilindro. Si yo le doy clic allí, me va a mostrar la cantidad de vértices que yo quiero colocarle al cilindro, el radio, la profundidad del cilindro y obviamente las opciones de transformación básica, como son la posición, que por defecto está en el punto de origen, que es 0, 0, 0. Y la rotación obviamente está en 0 grados, que por cierto, estas cosas también se pueden resetear si es que nosotros en algún momento las movemos, ¿no? Y bueno, qué tipo de, digamos, de relleno queremos que tengan los polígonos, o especialmente lo que son las tapas del cilindro, que sean unos engons o una tapa triangular, o sencillamente nada. Si yo le digo nada, pues tenemos un cilindro totalmente hueco, pero en este caso yo le voy a poner los engons. Después les voy a hablar de los engons. Básicamente los engons son aquellos polígonos que tienen más de 4 vértices. Eso es básicamente un engon. Pero luego se los explico a profundidad por qué y cómo se pueden trabajar con ellos, ¿no? Tenemos otro cilindro y podemos usar las herramientas básicas. Pero hay 2 formas de editar, digamos, bueno, no 2 formas, pero son 2 formas en que interpreta Blender los objetos. Primero estamos nosotros trabajando este objeto en el modo objeto, donde nosotros podemos ver los parámetros básicos del objeto, como su escala, rotación, su posición y eso, no mucho más que eso, diría yo. Ahora, pero si yo, por ejemplo, quiero editar cada una de esas aristas, o por ejemplo, supongamos que voy a trabajar con cilindro de 8 vértices, ahí automáticamente tenemos un cilindro de 8 vértices, que esto vendría siendo un octágono, ¿ok? ¿Qué pasa si yo quiero editar uno de esos polígonos del octágono
pero yo no lo puedo hacer desde el modo objeto. Para eso nosotros tenemos que entrar al modo edición, vamos acá arriba y vamos Edit Mode. Y ahí en el Edit Mode ya nosotros nos permite, fíjense cómo cambia, ¿no? El objeto está totalmente sombreado en naranja, podemos ver los vértices, podemos ver dónde terminan las aristas, dónde cada una de las caras también en este caso del cilindro, lo cual aquí nosotros podemos hacer prácticamente lo que se nos dé la gana con nuestro objeto. Esto puede, ahora mismo es un cilindro, pero se puede transformar en cualquier cosa, ¿no? Porque ahora estamos trabajando directamente con los polígonos de nuestro objeto y no estamos trabajando con un objeto en general como tal, como pasa en el modo objeto. Eso para que entiendan bien la diferencia de los modos. Por eso este es el modo edición, el modo de destruir, el modo de destruir y de crear cosas, ¿ok? Y fíjense que acá arribita, al lado del menú de modos de edición, podemos ver tres iconos. El primero es la selección de vértice, el segundo es la selección de bordes y el tercero es la selección de cara. Esto también lo podemos nosotros seleccionar rápidamente con el teclado de números, que no es el teclado numérico que traen esos teclados extendidos como es el caso mío, sino los números que tenemos arriba de las letras. Si yo presiono el 3, puedo seleccionar las caras. Fíjense cómo cambió a las caras. Si selecciono el 2, puedo seleccionar las aristas. Y si voy al 1, puedo seleccionar los vértices. Entonces, por eso yo les decía que cuando íbamos a las preferencias y activábamos la emulación, activábamos la emulación del teclado numérico con estas teclas arriba, esa función deja de perderse y tendríamos que hacerlo nosotros manualmente y seleccionarlos acá, ¿ok? Entonces, fíjense que yo tengo acá, yo voy a seleccionar el 3, quiero seleccionar esta cara superior del cilindro y con la herramienta mover, yo la selecciono acá, yo lo voy a subir, ¿ok? Subo y con esto lo que yo voy a lograr es que, claro, yo voy a tener un cilindro más largo, ¿ok? Si yo presiono la tecla A, esto me permite seleccionar todas las caras de mi objeto, o todas las caras del objeto. Y con la con la herramienta escala, yo lo que voy a hacer es que con el anillo que está afuera, voy a hacer más pequeño este cilindro. No lo quiero tan grande porque recuerden que esto va a ser, digamos, un labio, ¿ok? Voy otra vez, tomo la herramienta mover, selecciono la cara de arriba y puedo seguir, digamos, alargando este cilindro, ¿ok? Ahora, ¿qué otra cosa podría hacer? No sé, yo por ejemplo puedo seleccionar aquí este polígono, digamos, esta cara del polígono acá, y presionando Control R, esto me permite a mí agregar más, más vértices y aristas alrededor de este cilindro, que por defecto te pone uno que está marcado ahí en amarillo, pero con la rueda del scroll del mouse yo puedo incrementar cuántas subdivisiones quiero hacer, ¿no? Ahí por ejemplo le puse 6, le doy clic, enter, y ya nuestro cilindro tiene 6 o está subdividido 6 veces más a lo largo de él, ¿no? Yo puedo por ejemplo agarrar aquí esta cara, vamos a presionar 3 para seleccionar esta cara, y con la tecla por ejemplo I puedo hacer una extrusión interna, lo que me va a permitir crear como otra cara, ok, algo así. Y después con la herramienta mover, esto lo estiramos hacia arriba, fíjense, y esto ya podría ser básicamente lo que es la punta de nuestro lápiz. Podría seguir extruyendo y una extrusión interna. Y ahora puedo presionar la tecla E, que es la tecla E es la función de extruir. Le doy extruir, lo cual es también estas herramientas están acá, ok. O sea, yo les estoy diciendo los comandos de tecla, pero aquí están. Aquí está, por ejemplo, digamos, se llama insertar caras o insert face, que básicamente es una extrusión interna también. Inserta caras en las caras seleccionadas. Y ahora el que voy a hacer es la extrusión. Extruye libremente a lo largo de un eje. Yo le doy clic y este te muestra un menú distinto, es un poco más amigable, ¿no? Pero ya uno que está en el día a día, uno lo hace directamente con los comandos de tecla. Entonces fíjate, ahí te permite extruir. Después tú puedes agarrar la herramienta escalas esto, o mejor dicho, en general, así, ¡pum! Y fíjate que ya tendríamos ahí lo que sería la punta de nuestro lápiz. Ahora yo puedo venir a la cara inferior de nuestro lapicito, este polígono inferior, ok, y vamos a hacer una extrusión interna, como dice ahí que
le agrega una cara, agarramos este anillo, después agarramos la herramienta destruir, tiramos hacia abajo, ¿ves? Y básicamente ahí tendríamos nosotros lo que sería como la parte de arriba del lápiz, que podría ser, no sé, supongamos que es un bolígrafo, y ahí tú sacas y metes, digamos, hace retráctil el bolígrafo, ¿no? Yo salgo, ¿cómo puedo salir ahora del modo edición? Con la tecla Tab o tabulador de tu teclado, puedo ir al modo objeto. Y fíjense que ya nosotros tenemos allí modelado lo que es nuestro lapicito de una forma bastante básica, como fue empezar partiendo de un cilindro. Y eso es todo. Por ahora no les voy a dar más. Digamos, este va a ser como el abreboca. Pero la idea, como les dije en un principio, es de ir desarrollando más videos básicos donde podamos ir tocando todos estos tópicos de cómo se modela, después vamos a ver el tema de la iluminación, cómo renderizar nuestras imágenes, cómo podemos agregar nodos, texturas, cómo podemos hacer, obviamente, modelos más complejos que esto, que en este caso yo creo que lo vamos a ver ya en el momento de cuando tengamos que hacer la libreta, que la libreta va a tener algo más de complejidad, ¿no? Así que espero que les haya gustado. Dejen su comentario en la parte de abajo, amigos. Suscríbanse al canal si no lo han hecho. Y bueno, desde una vez más, ya agarren esta playlist, suscríbanla, o mejor dicho, guárdenla en su canal de YouTube para que la tengan allí a medida que voy subiendo los siguientes videos. Así que los espero en el próximo. Chao.